La Galería Argentina, aquí en París, situada en los locales de la embajada de dicho país en Francia, acaba de inaugurar una exposición del artista Fernando Xavier González, en las que con el título Quartier Libre, que podríamos traducir como barra libre o como carta blanca, nos muestra obras recientes sobre tela o papel, trabajo envuelto en esas brumas que lo caracterizan y que se interponen entre nosotros y los recuerdos. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Fernando Xavier González ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Buenas Fernando. tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti de invitarme. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1956, en el seno de una familia que creo que la música y la pintura, el arte, era muy importante, ¿no? Bueno, sí, siempre había, sí, escuchaba mucha música, sobre todo a mi madre, que le gustaba mucho el piano, y a mi padre le gustaba mucho la pintura. Había empezado a estudiar en España antes de tener que emigrar. Tu padre es procedente de Barcelona. Mi padre es de Barcelona, sí, pero tuvo muchos problemas después de la guerra civil. Y emigró a Argentina. Exacto, sí. ¿Qué recuerdos te explicaba él de esa guerra terrible, fratricida? Nunca habló mucho. Nunca habló mucho, pero toda su biblioteca era alrededor de la guerra civil. O hechos de guerra, o autores, o poetas, o todos los escritores que habían apoyado a la República. Toda su biblioteca está toda basada alrededor de la guerra civil. O sea que era algo que evidentemente estaba presente en la casa constantemente y también quizás un poco su nostalgia de ese país y de esa ciudad en la cual, sin embargo, sufrió mucho. Quizás el hecho de no querer explicar, contar cosas venía de Creo que ese nos quería ahorrar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Lo cual aparte me parece una gran nobleza. ¿Es cierto que de niño estaba siempre dibujando? Sí, me la pasaba dibujando. Espero que dibujaría sobre papel y no en las paredes. Bueno, siempre uno empieza en las paredes o en los papeles o en el piso. Sí, pero es cierto que estábamos mucho en la casa dibujando, no salíamos a la calle o a las plazas a jugar, el fútbol, la pelota, todo eso, no, es como que no existía. Mi padre tampoco era de ese tipo de cosas. Así que bueno. El hecho de ser hijo de un español, de un catalán en el exilio, ¿te marcó de alguna manera? Bueno, la presencia de España estaba muy presente en la casa. Mi madre es hija de españoles también. O sea que teníamos esa especie de calidad de poder comprender también lo español, tanto como en el lenguaje, en el idioma mismo, del habla española, la música, las historias, en fin, lo cual yo creo que es como enriquecedor. Con solo 15 años, Fernando, empiezas tus estudios en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, allí en Buenos Aires, que compaginas con el trabajo, me contabas hace tiempo. Sí. ¿Era normal en aquellos años empezar a trabajar temprano, a los 14, 15 años? Sí, bueno, yo empecé un poco, sí, a los 17, por lo general la gente después de hacer la escuela secundaria, o sea, el bachillerato, se ponía a trabajar y pagaba sus estudios con el trabajo. Yo empecé un poco antes por distintas razones, más bien por casualidad. Y sí, habían distintos turnos de estudio, entonces uno podía hacer una escuela que empezó a las 7 de la tarde hasta medianoche más o menos, y durante el día podía trabajar. Yo en ese caso también me fue muy útil porque fui ayudante de un escultor, con la cual aprendí muchas cosas, y uno va aprendiendo distintos oficios y cosas que después uno aplica en el trabajo, en la vida. O sea, ¿Quién o qué te llevó a Bellas Artes tan temprano, a los 15 años? Ni idea. Tenía algunas dudas sobre qué es lo que me hubiese gustado hacer, y me enteré que era la inscripción a la Escuela de Bellas Artes, me inscribí sin hacerme ninguna pregunta, como algo muy natural. No. Era una manera de continuar dibujando. Sí, también una especie de inconsciencia, o quizás era algo totalmente natural que ya estaba inscrito en mi vida, o era también una especie de inocencia. Yo creo que en aquella época la vida se veía distinta que ahora. Ahora, antes de un joven inscribirse en alguna universidad, piensa en el futuro, si va a haber trabajo, si esto, si lo otro. Yo creo que en aquella época era distinto, había otros valores, no había ese temor que hay hoy, quizás también justificado.
Imagino que tu familia te apoyó. Sí, para ellos fue muy natural, no hubo ningún problema. Sí. En los años 80 empiezas, lo más natural del mundo, a dar clases de dibujo en escuelas con niños que procedentes de alguna villa miseria de los Ujú, arrabales de sí. Buenos Aires. ¿Cómo fue esa experiencia, ese primer contacto con la vida profesional? Bueno, yo lo vi muy bien, eran escuelas donde no había muchos recursos, los chicos tampoco, y eso era también como motivante, como para dar uno, como para querer uno dar más o para invertirse más. Pero es cierto que como siempre es uno el que recibe más de lo que da, ¿no es cierto? Yo aprendí mucho trabajando en esas escuelas, yéndolos a visitar, uno conoce lugares que por la vida que uno hace no estaba, digamos, llevado a conocer. Y bueno, todo eso enriquece la visión del mundo en general también, ¿no es cierto? A mí eso me marcó mucho, me marcó mismo, pienso, hasta en cosas que trabajo hoy que son aún elementos que me marcaron mucho en esa época, mismo colores. Yo a veces pienso que estoy trabajando con barro, con tierra, y yo a veces pienso que eso viene de ahí. Tuviste una experiencia en particular con un niño de esa escuela que se llamaba Santiago, si no recuerdo mal. Sí, era un niño que había trabajado, que estaba en la escuela donde yo trabajaba, que hacía mucho lío, entonces yo le dije que le había un poco como jugando, le dije, bueno, vos no hablas más, en vez de hablar, haces dibujos. Y si me querés decir algo, me lo decís por dibujos. Y empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar, tengo muchos en casa, y después se entabló una especie de relación. Hice muchos trabajos alrededor de él y de su familia, y bueno, yo creo que es también un poco lo que permite la, el- la- la- la práctica artística, ¿no es cierto? Porque el arte va más allá de lo... El arte es algo que es lo que une a la humanidad, es donde el hombre puede encontrarse con el otro, o sea, es lo que tenemos todos en común, más allá de lo que creemos pensar o de las ideas políticas o religiosas o étnicas o de poder. Yo pienso que es en la obra de arte donde uno se encuentra, ¿no? El arte también puede ser una manera de promoción social también. Quizás ese niño, Santiago, hoy en día es artista en Buenos Aires y expone. No, no, pero él ha estudiado, él ha terminado sus estudios, ha estudiado foto, estudió cine, en fin. O sea, fue un modo también él de poder encontrar su modo de desarrollarse, de crecer. Fernando, un premio de pintura del gobierno francés, Ujú, otorgado allí en Buenos Aires, el premio Braque, si no me equivoco, ujú, en plena guerra de las Malvinas, ujú. va a hacer que te decidas a venir a París, donde vives ahora desde hace más de 30 años. ¿Fue difícil la decisión de dejar Buenos Aires y venirte aquí a Europa? Sí, bueno, ese premio era un premio que otorgaban a jóvenes artistas, hasta 35 años creo. Yo era muy joven, igual me había presentado para ver si entraba en la exposición, porque había una exposición que se hacía con la gente seleccionada. Y bueno, yo no lo esperaba, pero bueno, gané la beca y tuve muchas dudas de aceptar la beca, porque nunca había pensado en dejar el país y porque yo estaba muy metido en mis cosas, en mi trabajo, en los temas que estaba trabajando, etcétera. O sea que para mí irme era algo que era como ilógico. Y bueno, dudé mucho, al final todos me decían, no, tienes que ir, formarte allí, en los museos, la pintura, etcétera. Así que bueno, es lo que hice y después, bueno, otras circunstancias de la vida me hicieron quedar. La guerra de las Malvinas era una especie de espada de Damocles también para la juventud de Argentina, ¿no? Sí, fue un momento muy difícil. Yo creo que no, en la Argentina no eran conscientes de lo que estaba pasando tampoco, que fue muy manejado por mucha gente, evidentemente por la junta militar que estaba en el poder, pero también por otra gente que no sé por qué estaban todos de acuerdo con esa guerra, que me parecía totalmente ilógica. Absurda. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros años aquí en París? Bueno, fue muy difícil porque, un poco por todo lo que te estoy contando,
yo sentía cierta culpabilidad de estar aquí, de no seguir compartiendo las cosas que yo estaba haciendo en Argentina, o compartiendo los esfuerzos que eran necesarios para vivir, para hacer cosas. Y bueno, estuve varios años sin poder trabajar, o trabajando de un modo muy aleatorio, hasta que poco a poco yo pienso que el hecho de empezar a tener una historia en Francia y que Francia empezase a tener una relación con mi vida hizo que yo pudiese volver a trabajar. Hace falta tiempo, ¿no?, para eso. Yo creo, en mi caso sí, hay gente que no lo necesita, en mi caso fue así. Yo creo que también porque yo trabajo con lo afectivo, con lo que me toca, con lo que descubro, con cosas que tienen que decirme algo, ¿no es cierto? Fernando, el hecho de vivir en una ciudad como París, que es muy gris, tiene los tejados de plomo, de zinc, y ese cielo gris que dura muchos meses aquí, ¿ha influido de alguna manera en tu manera de pintar? No sé, no sé, la verdad que no, nunca pensé en eso. Es imposible saberlo, tendría que haber tenido una doble vida y estar viviendo en otro sitio y ver qué hubiese hecho. Es evidente que en otro sitio no hubiese hecho lo que hago aquí. Quizás también me influyó todo lo que uno vio, todas las obras que uno vio. Pero sí, yo creo que más que nada lo que lo influye a uno son los años, la experiencia, el trabajo, la vida misma es lo que lo influyó, ¿no? Que la paleta tenga que ver, no, quizás sí las circunstancias de vida, la distancia con respecto a una primera historia que uno tuvo, no sé. La lejanía de tu país, quizás. Sí, bueno, hoy en día tampoco sé cuál es mi país. Hay un país que es imaginario, que está dentro de uno, ¿no es cierto? Cada uno se va fabricando, inventando un país, y ese país también es un poco el trabajo que uno hace, ¿no es cierto? Uno también lo está ahí fabricando, el país lo está haciendo uno. Y en cierto modo también eso es interesante, como veo que hay gente que le gusta lo que yo hago, que quiere tener algo, etcétera, pues entonces quiere decir que ese país que yo imagino también puede ser el país de otro, ¿no es cierto? Sin duda. Eres, Fernando, un artista muy, muy discreto, tanto que tu pintura está envuelta en esa especie de neblina, de bruma. Una vez me dijiste que pintas lo que quisieras ver. Ese es el problema de representar el recuerdo, una neblina que se interpone entre nosotros y el recuerdo. Bueno, no sé, yo no recuerdo haber dicho eso, lo cual no quiere decir que no haya dicho. Yo esa neblina no la veo. Quizás lo cual me parece totalmente lógico. El que hace no es consciente de todo lo que está haciendo, gracias a Dios. Para mí tampoco son recuerdos, o sea, me doy cuenta que sí, para la gente lo ve como recuerdos. Yo trabajo mucho yo creo que estoy trabajando sobre el presente. Mismo hay cosas que son inspiradas o basadas en objetos, en temas que son actuales en mi vida, y la gente lo sigue viendo o creyendo que son... Quizás es por la elaboración del color, de la materia. De todos modos, todo puede ser recuerdo, o sea, porque todo ya fue, o sea, todas las cosas apenas son, ya no lo son. Y en cierto modo también por eso uno pinta, porque es un modo de fijar las cosas, de fijarlas como para poder seguir viéndolas, como para que no se vayan, como para que quede un vestigio, ¿no es cierto?, de lo que nos rodea. Tu pintura da tiene un aspecto tranquilo, relajado, pero al mismo tiempo esa angustia de la imposibilidad de ver el recuerdo. En esta exposición presentas una serie de casas que no tienen puertas, no tienen ventanas. Han desaparecido ya, se están desvaneciendo. Sí, yo me di cuenta de eso después. Bueno, estoy siguiendo esta serie. Evidentemente están las razones afectivas o psicoanalíticas, etcétera, que pueden explicar ese tipo de cosas de las cuales yo no era consciente. Yo no era consciente de eso porque a mí lo que me estaba interesando era la parte plástica. Me estaba interesando la luz sobre ese muro, la luz sobre esos techos, las sombras, el misterio que había en eso. Y de golpe sí se convirtieron en casas que podían estar abandonadas o en casas que no eran casas, sino monumentos que representaban una casa. Pero
a eso uno llega por otro... Yo creo que si uno es consciente de lo que hace, no lo hace. O sea, o lo hace forzado y ya es una cosa más surrealista, más que a mí no me interesa. O sea, yo me pongo a pintar y me dejo llevar por lo que el cuadro me está diciendo que tengo que hacer. No soy yo el que decide. A lo mejor ahí había una puerta y esa puerta me molestaba porque era como una mancha, o me costaba mucho resolverla y la tapé y me gustó cómo había quedado esa luz en vez de la sombra y quedó así, o sea... El inconsciente a veces hace mejor las cosas que nosotros. Cuéntanos, Fernando, ¿de dónde sacas tu iconografía? ¿Son imágenes reales? ¿Son fruto absolutamente de tu imaginación? O como podemos leer en el catálogo, hay cosas reales aunque no existan. Sí, bueno, como creo que ya te dije, la iconografía, o lo que se convierte en iconografía, sale de las cosas que veo, que me rodean. Puede ser todo, puede ser cualquier cosa, puede ser algo que va a ir a terminar a la basura, puede ser algo que vi, algo que imagino. No que imagino, no, porque siempre mi trabajo está anclado, digamos, en algo que sería la realidad. Lo que sucede es que después, trabajando, las cosas se van modificando y convirtiendo en otra cosa. Pero siempre trabajo sobre lo que veo, porque cuando siento que eso que estoy viendo está diciendo o está queriendo también decir otra cosa que está atrás, y atrás de esa imagen quizás hay otra más. Como que las cosas no son tan simples como uno cree. Una de tus últimas exposiciones en Alemania llevaba el título de Sombras esquivas. Quizás esa es la clave de tu trabajo. Pintas sombras esquivas. Sí, últimamente trabajé bastante con las, bueno, digamos, en ese caso eran las sombras y con imágenes nocturnas, con la caída del sol, o más que la caída del sol, el crepúsculo, ¿no? Ya cuando hay poca luz y hay colores que aparecen que antes no se veían. Y las sombras esquivas, no recuerdo cómo salió la idea de ese título. No sé a qué se debe, ¿no? Bueno, creo que esto lo vas a tener que cortar. No, no lo cortamos, hay que ir a buscarlo al inconsciente seguramente también. Porque lo esquivo es lo que se escapa, lo que se esconde, etcétera. Y yo creo que es lo contrario de lo que sucede cuando uno se pone a trabajar. Uno se pone a trabajar cuando ya no puede esconderse más ni escaparse, ¿no? Ahora te pones a trabajar y a ver qué pasa y uno se la juega ahí adentro, ¿no es cierto? En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más está en la exposición de Fernando Xavier González, que se puede visitar en la Galería Argentina aquí en París. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, porque hoy la radio podemos verla, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube también y en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Richard, que han estado del otro lado de los cristales al tanto de que todo saliese bien en este programa. Gracias de nuevo, Fernando. Gracias a ti. Y mucho éxito.